Hola chicos y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy traigo para ustedes la segunda parte del tema titulado Principales civilizaciones agrícolas, referente a la asignatura de historia, que estoy seguro les va a gustar, porque recuerden ustedes que la historia forma parte de nuestra vida. Gracias a ella tenemos la vida que hoy tenemos. Y como vimos en la primera parte, en el video que también ya está en mi canal, pudimos encontrar que las primeras civilizaciones en realidad fueron de tipo agrícola, pues no olvidemos que la agricultura fue el parteaguas de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues el hombre, al volverse sedentario, formó grupos de personas grandes, formando civilizaciones basadas para subsistir o sobrevivir en la agricultura. Ya pudimos observar en el video anterior dos grandes civilizaciones. Hoy veremos otras dos igual de importantes. Cabe mencionar que ninguna de las cuatro que hasta hoy vamos a terminar de ver es menos importante. Y es curioso porque las cuatro históricamente se pelean el título de ser las más antiguas. Han hecho muchos estudios, los grandes científicos, los antropólogos, los arqueólogos, buscando en esos vestigios que dejaron, los vestigios materiales, la respuesta a ver quién es el más antiguo. Lo que es indudable es que las cuatro, que vamos a trabajar conjuntamente con las dos anteriores, son igual de importantes y posiblemente las cuatro puedan sustentar el título de ser la primer civilización agrícola del mundo. Pues bien, el día de hoy vamos a trabajar dos pertenecientes al continente asiático, que como les decía, las grandes civilizaciones obviamente se fundaron en los continentes que fueron primeramente poblados. Sabemos que África fue el primero y de ahí que Egipto se pelee ese título de ser la primera civilización, aunque en este caso tanto como Mesopotamia, que está en Asia, como China y como India, que también son asiáticos, pelean el mismo cargo que los cuatro pueden sustentar ampliamente, pues son civilizaciones que sin duda han dejado un gran legado a la humanidad y que principalmente ese es el objetivo del día de hoy: encontrar y conocer el legado que ellos nos han dado a todo el mundo. Pues bien chicos, como siempre cuando trabajamos en historia, trabajamos con una pequeña línea del tiempo que ustedes pueden observar acá, espero lo puedan distinguir, en donde manejamos el año cero, el nacimiento de Cristo. Sabemos que de ahí para acá estamos viviendo nuestra época actual, 2022 años, y de ahí para atrás el antes de Cristo. Pues sabemos bien que en el 10.000 antes de Cristo se descubrió aproximadamente la agricultura y que fue el parteaguas para volver al hombre de nómada a sedentario. Una vez de eso también manejamos el término en color azul, que en el año 3500 antes de Cristo aproximadamente se descubre la escritura, se inventa la escritura. Que saben bien ustedes la importancia de haber inventado la escritura. Pues gracias a esa escritura se logró conocer ahora sí la historia y eliminar o olvidar un poquito la prehistoria, que únicamente se basaba en los restos fósiles. Pues bien, aquí manejamos en el año 4000 antes de Cristo. Algunos libros o algunas informaciones manejan el año 3500, por eso decimos que es una discusión mundial el de cuál es la primera civilización. En este año 4000 antes de Cristo también se dice que se dio la cultura china y la cultura india. Cuando hablamos de las culturas o civilizaciones, las mencionamos así porque son determinantes, cada una tiene sus características particulares. Incluso en algunos casos hay influencias de unas con otras, pero no determinantes. Por eso es importante hacer la diferenciación entre una civilización y la otra. Pues iniciaremos con la gran civilización china, la que hoy en día, en este siglo XXI, está teniendo un auge enorme, una de las potencias económicas del mundo, de vanguardia, que pues precisamente ha demostrado y basa mucho su cultura en su anterior, en la cultura china anterior, en la cultura china antigua, de la que hoy vamos a hablar. Pues bien, vamos a empezar a darles algunos datos, como por ejemplo decir que China está ubicado en el continente asiático. Su nombre en chino es Zhongwu, que significa centro. Ellos consideraban, además de geográficamente estar en el centro del continente asiático, se consideraban el centro del mundo. Eran tan trabajadores,
tan dedicados que no se ponían a pensar si existían otras civilizaciones. Ellos se consideraban la primera, la única y por tanto el centro del mundo. Songwo quiere decir el centro del mundo. Bien, como toda civilización agrícola antigua, siempre existe el referente de algún río o de algunos ríos, de afluentes de ríos que proporcionaban a esas civilizaciones el sustento del agua que le daba a su riego, a sus siembras y a sus animales la posibilidad de crecer y de mantenerse ahí ellos. Pues bien, aquí en el caso de China son dos los ríos determinantes de la cultura antigua china, que son el río Guangzhou y el río Yangtze-Kiang. Ambos ríos fueron los que delimitaron o le dieron la oportunidad a los pobladores chinos de crear esa gran cultura china. Y bien, podemos decir que en aquellos tiempos, y sabemos bien que se llama civilización, porque no existía la división política como tal, como ahora. No existían los países. Eran grandes regiones que inclusive hoy en día abarcan países actuales varios. En el caso de China, sus principales ciudades, y es curioso, porque son tan antiguas, que todavía se mantienen esas principales ciudades. Hay culturas como la mesopotámica, que sabemos que ya desapareció, que ya hay otro país en su lugar, con los mismos antecedentes, pero incluso con otro nombre. En el caso de la cultura china, aún se conserva. Tenemos sus principales ciudades. Beijing actualmente todavía existe, es una de las ciudades más pobladas del mundo, pero existió desde aquel tiempo. Xi'an, también existente. Nanjing, Hangzhou, Luoyang y Kaifeng. Esas son una de las principales ciudades que existieron cuando se fundó, se fue formando la gran civilización china. Y de la que, como yo les decía, hoy en día, pues son un precedente y un antecedente primordial a la humanidad. Luego, vamos a platicar de esta primera cultura china, la antigua, cómo se organizó. Como bien sabemos, las grandes civilizaciones al formarse por primera vez necesitaban gobernantes. Siempre líderes que buscaban cómo controlar a otros. En el caso del gobierno chino, su jerarca, la máxima autoridad de ellos, es el emperador, o fue el emperador en su momento, que tenía la misma función que tenía, por ejemplo, el egipcio, el faraón en Egipto, o el patesi en Mesopotamia. En el caso de China era el emperador. Se dice que el emperador tenía un nivel o un comportamiento similar al de un faraón egipcio. Es decir, a ellos los consideraban como los contactos con sus dioses. Las grandes civilizaciones agrícolas todas fueron politeístas. ¿Qué es politeísta? Pues que creían en muchos dioses, en dioses para cada fenómeno natural que existía. Pues los emperadores eran considerados como el enlace entre el humano y el dios. Es decir, estaban a un nivel pues de deidad, al igual que los faraones. Bueno, y podríamos decir en este caso que los emperadores, pues para mantener ese estatus por siempre, pues iban procurando que después de ellos fueran sus familiares los que siguieran ocupando el cargo. De ahí que se les conoció a esas grandes familias como dinastías. De las dinastías de la antigua China podemos mencionar a 3. Hay muchas más, pero estas fueron las principales. La dinastía Xia, la dinastía Shang y la dinastía Zhou. Si nos damos cuenta, inclusive tienen mucha relación hasta con los nombres. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que fundaron esas ciudades. Y bien, él era el emperador, el jerarca, el que mandaba, el que tomaba las decisiones principales sobre todo lo que iba a ser la civilización china. Después tenía de apoyo a los mandarines, así llamados mandarines. Inclusive hoy en día el idioma chino, sabemos que es mandarín, el idioma que ellos utilizaban en aquel tiempo. Mandarín, que se deriva de personas que mandaban, los que le ayudaban al emperador a mandar, los funcionarios de gobierno. Y el otro nivel de gobierno, que era el encargado de presionar a las grandes masas, fueron los militares. Esa fue la forma de gobierno china en aquellos principios de ella, de la civilización agrícola china, la primer gran civilización agrícola china, que surgió, como les digo, en el año 4000 a.C. aproximadamente. Algunos dicen que fue en el 3500, recuerden que sería más acá, pero el legado habla de 4000 a 3500 años antes de Cristo. Pues bien, ahora, una vez que vimos ya algunos antecedentes, es bueno platicar de la sociedad china. Y aquí hay algo muy curioso. A diferencia de las dos culturas que ya vimos, como la mesopotámica
la egipcia y que veremos también en de la India, en el caso de la sociedad china no se habla mucho de esclavitud como tal. Es decir, era un pueblo que sí contaba con militares, pero no era dedicado a la guerra como tal. Ellos vivían, al vivir en Asia, al vivir con cierta libertad o cierta tranquilidad de terreno de solo ellos, pues ellos se organizaban, pero no buscaban tener esclavos. La esclavitud le decían como era una esclavitud privada. Es decir, no había como tal esclavos públicos. La esclavitud se daba de alguna manera con las personas que menos trabajaban. Pues bien, aquí vemos la organización de la sociedad china. ¿Cómo se organizaba? Pues como vimos desde el gobierno, el estatus mayor era el emperador, con toda su dinastía, los hijos y nietos de él, que seguían siendo así la dinastía. ¿Cómo se dieron los cambios en la dinastía? Bueno, posiblemente al no tener hijos varones o en enfrentamientos entre familias para derrocar a unas y poder ocupar el lugar de otra dinastía. El emperador con su dinastía. Después del emperador, en una forma piramidal también, venía la nobleza. Y ojo, esto pasa muy similar en todas las culturas, civilizaciones agrícolas antiguas. La nobleza estaba complementada por todos los familiares del emperador. Esos familiares, entre comillas, lejanos, como sobrinos, tíos, primos, ellos estaban aquí en la nobleza. Gozaban de un estatus de vida muy cómodo. ¿Por qué? Pues porque eran protegidos por el emperador. Después vamos a mencionar a tres: los ministros, los funcionarios y los ministros y los funcionarios. Ellos eran específicamente los mandarines. Estaban en un tercer nivel de estatus. El tercer nivel lo ocupaban los ministros, que eran quienes apoyaban al emperador, y los funcionarios, aquellos administradores de todo el control que había que existir en la civilización agrícola china. Después los militares, como bien decimos, tenían cierto nivel, pues porque ayudaban a mantener el orden de las grandes cantidades de personas que existían. Recuerden que China sustenta actualmente el título de tener la población más grande del mundo, pero eso no es nuevo. Había tenido siempre una gran población y por eso los militares jugaban un papel fundamental. Por último, vamos encontrando los comerciantes, grandes comerciantes, los campesinos y los artesanos. Si notamos, acá no existe el nivel de esclavitud. Se dice que no era muy común en la cultura china tener esclavos. Tal vez sí se dio, pero no tan determinante como por ejemplo los egipcios, quienes formaron su cultura en base a los esclavos. En el caso de ellos no. Se manejaba, como les decía, una esclavitud privada, que posiblemente no se dio a conocer. Cuando decimos esclavitud privada nos referimos a que no era un comercio de personas como lo fue la esclavitud pública que otras culturas practicaban. Pues bien, una vez que hablar de la cultura china es muy amplio. Y créanme que nos podíamos llevar todo el día de investigar, de leer y de encontrar tantas cosas de China. Cosas que son tan maravillosas hoy en día, como por ejemplo, ya lo vamos a ver en el siguiente punto, hablar de la famosa muralla china, de algunos mismos animales que en su momento solo existieron en la cultura china y que hoy ya nos los legaron a nosotros. De ahí que decía que es importante analizar, ahorita manejamos algunos puntos para que ustedes conozcan de la cultura china, cómo se organizaba, primero dónde se ubicó o dónde se ubica, porque actualmente China sigue estando, obviamente ya determinado en países, ya no como civilización como tal, pero sigue estando en el mismo lugar, cómo se organiza el gobierno y la sociedad. Pues vamos a hablar de lo más importante para nosotros. La influencia directa que tenemos de ellos es su legado, el legado a la humanidad que dieron los chinos. ¿Y cuál es ese legado a la humanidad? Enumeré algunos nada más porque son demasiados, pero hablando específicamente de la cultura antigua china es este legado. Primero que nada, el papel. El papel extraído de la madera como tal, porque el papiro, recordemos que el papiro se le atribuye a otra cultura, a la cultura egipcia. En el caso de los chinos, el papel de origen vegetal, de la madera,
Bueno, ellos lo crearon, ese papel que por todo el mundo nos sirve actualmente, pues ellos lo inventaron, ellos lo descubrieron y lo dieron al mundo. La brújula, elemento magnético que ha servido para muchas cosas, para ubicarnos principalmente en los navíos, en el mar, pero también en otras partes. Hoy hasta en la aeronáutica sabemos que es súper importante la brújula y ellos la crearon, ellos se ubicaban primero así. La pólvora, importantísima la pólvora. ¿Por qué? Llamémosle cuestiones benéficas, quizás no, porque más es de tipo bélico. Cuando ellos inventan la pólvora, precisamente la inventan para protegerse de las invasiones de otras culturas que querían llegar a influenciarles y logran generar que la pólvora haga que el fuego permanezca, ¿no? Y cuando esto se abre al mundo, se empiezan a crear las armas de fuego. Sabemos que también existe la pólvora para diversión, para los juegos pirotécnicos, pero en realidad la pólvora, que es un invento de la cultura china, pues realmente le vino a dar más el enfoque a lo bélico, a las armas. Determinante para todo el mundo, sí. Desafortunadamente nuestra historia mundial se ha basado en enfrentamientos bélicos y se ha establecido nuestra forma de vida en esos enfrentamientos bélicos. Su arquitectura, también muy importante, es parte de lo que ellos nos dieron. El arte chino, muy importante. Aquí se puede mencionar, inclusive se puede englobar su escritura, el tipo de escritura, su lenguaje, su pintura y por qué no decir su literatura, muy de ellos, de los chinos, pues también es una aportación. Y por último, una aportación de la que quiero hacer mención, que es su religión, el budismo. Quiero hacer mención que el budismo en realidad, según la historia, se dice que los chinos lo adoptaron de la cultura india, porque ellos usaban el taoísmo. Pero menciono el budismo porque aún permanece y prácticamente ya fue como que dado más a la cultura china que a la cultura india. ¿Por qué? Pues ellos decidieron adoptar esta religión. Más que religión, lo adoptaron como una forma de vida, como una ideología de vida. Y que ha hecho que su función y que el funcionamiento de sus culturas orientales, porque ya no solo hablaríamos de China, actualmente, pues les da una manera de pensar distinta a Occidente, a donde nosotros estamos. Pues bien, el budismo, recuerden ustedes, cuando ya hablamos el término de las religiones, son muy pocas las religiones en el mundo, muchos nos confundimos, los demás son sectas, como el cristianismo, el budismo, el islam, el hinduismo. Esas son las 4 religiones que vienen a influenciar al mundo entero. En el caso del budismo, que vuelvo a repetir, se dice lo adoptaron de la cultura india, pero lo hicieron propio. Y la cultura india lo vio un poquito y permitió que la cultura china fuese la dueña y propietaria de este legado, del budismo. Pues bien, chicos, espero hasta ahorita les haya gustado la información pequeña información que yo les doy sobre la cultura china, que es una de las principales civilizaciones agrícolas. Se le atribuye y se dice que es la primera, ellos dicen que es la primer cultura, pero ellos mencionan eso pues porque ellos estaban muy felices allá y pensaban que no existían otras culturas. Hay otras en otros momentos, la parte de la simultaneidad, de saber que mientras en un lugar pasa una cosa, en otro del mundo pasa otra. ¿Y cuál es esa otra? Pues les hablaremos el día de hoy de la famosa cultura india, la cultura hindú. También igual de antigua que esta, igual de antigua que Mesopotamia y que de Egipto. Pues bien, en la cultura india, que también es del continente asiático, muchos de ustedes van a decir, pues entonces estamos hablando que el continente asiático fue el tercero en ser ocupado. Pero fue el estar tan cerca, África, con Europa y con Asia, el no tener una división por natural, que se le puede llamar los mares, pues hizo que ese desarrollo fuera similar y al mismo tiempo de estas culturas. El famoso mar Mediterráneo que une a esos 3 continentes tuvo mucha influencia para que se dieran estas principales civilizaciones agrícolas. Pues vamos a empezar hablándoles de la cultura india. Y siempre, a la misma forma, vamos a usar el mismo formato de hablar primero que nada de su origen.
La cultura india está en Asia. En este caso está en el sur de Asia, no en el centro como lo está China. El nombre original de la cultura india en aquel tiempo de la civilización india fue Sindhu, que significa río y que vuelve la influencia de los ríos en todas las civilizaciones agrícolas. Hoy en día, la cultura india, la India, ya es un país, pero en aquel tiempo abarcaba más de un país. Por eso mencionamos acá, hoy es Pakistán e India, es decir, dos países entre Pakistán e India eran la India en aquel tiempo, la civilización agrícola india. Pakistán e India actualmente. Bueno, uno de sus ríos, como decíamos, el río que generó o que propició que ellos quisieran vivir en ese territorio, fue el río Indo. Este río, al igual por su caudal, por su influencia y por la misma pertenecer al mar Mediterráneo, recibir el afluente de él, pues le dio mucha vida a la cultura india, la cultura agrícola hindú. ¿Cuáles son sus principales ciudades? Y que es curioso, todas estas principales ciudades de la India aún existen, tienen incluso otro nombre, pero aún existen como tal. Aquí tenemos a las principales, que es Madrás, Calcuta, una ciudad que se dio a conocer al mundo gracias a un personaje simbólico, un ícono, que es la Madre Teresa de Calcuta, Bombay, Baroda y Varanasi. Varanasi tiene algo curioso y es importante mencionarles. Varanasi se considera, según los hindús, según los indios, la ciudad más antigua del mundo. Es decir, la primerita. Pero si nos ponemos a ver, también la cultura india va a decir que Beijing también lo fue. Pero según por ahí, según análisis, Varanasi se ha querido considerar como la ciudad más antigua del mundo. Pues bien, una vez que dimos los datos geográficos aproximados de la cultura india en los tiempos allá por el año 4000 a.C., entre 4000 y 3500, compartiendo tiempos con la cultura china, hablaremos de su gobierno. Es importante siempre hablarles de su gobierno porque los gobiernos varían según las civilizaciones. En el caso del gobierno de la India, estaba establecido por un monarca, la monarquía, por un rey. Veamos que aquí era un emperador. Y vimos también en el video pasado que en el caso de Egipto era un faraón y en el caso de Mesopotamia el Patesi. Pero en este caso era un monarca, el rey, que también seguía la misma historia de las dinastías, pero en este caso era un rey. Después del rey, debajo de él, quienes eran sus consejeros espirituales, digamos como la verdad, ellos eran la base de la organización gubernamental india, son los brahmanes, aquellos grandes sabios que ellos consideraban como sabios, personas con nivel sacerdotal que ayudaban al rey a gobernar. Y después de ello venían los grandes feudales, aquellas personas que tenían grandes latifundios de tierra y que, como bien sabemos, al ser culturas de orden agrícola, pues tenían un peso importante en la organización gubernamental. Ahora bien, una vez que ya vimos esta organización gubernamental, vamos a hablar de su organización en sociedad. ¿Cómo se organizaba la sociedad india en aquellos tiempos? Pues bien, como lo vimos también anteriormente, el rey hasta arriba, piramidalmente hablando, después los brahmanes, que eran los sacerdotes, los profesores, también así se le llamaba, profesores porque ellos ayudaban y contribuían mucho a el avance de la civilización. Fueron, pues también además de ser sacerdotes, pues los maestros de la enseñanza de la cultura hindú. Luego le seguían los kshatriyas. Los kshatriyas eran los administrativos, los encargados de administrar la economía de la civilización india. Luego venían los vaisyas, que esos vaisyas eran representados por los grandes mercaderes, los comerciantes. Por último veíamos a los sudras, que eran los campesinos. Y vuelvo a repetir lo curioso de los campesinos. Los campesinos fueron quienes iniciaron las civilizaciones, pero siempre estuvieron muy abajo en esa pirámide jerárquica
de la sociedad india y de las demás culturas también, ¿por qué no decir? Y por último, tenemos a los parias, o también conocidos como intocables o sin casta. Ellos eran una especie de esclavos que tenían el nivel más bajo de trato en la sociedad. Aquí se decía comúnmente que tal vez por la mentalidad de los brahmanes, que era muy humana, tal vez se confundió o algo así, pero los parias o intocables o sin casta eran casi como esclavos. Un trato, pues en el límite del trato humano. Por eso no se les puso como tal esclavos, pero eran en ese nivel los esclavos de aquel tiempo de la India, los parias, intocables o también conocidos como sin castas. Esta fue la sociedad, la forma de organizar la sociedad de la cultura india. Y ahora vamos a hablar un poquito, como siempre lo hacemos en este tema, del legado que nos dieron esta cultura, la cultura india, al mundo entero. Ya vimos cómo el legado que nos dio la cultura china, y hoy vamos a ver el legado que nos dio la cultura india. Pues bien, uno de ellos es la escultura. Y curiosamente, la escultura basada en los metales. Parte de la importancia o la diferencia de los hindús con otras civilizaciones. Ellos aprendieron a manejar la escultura, el arte en metal. Que sabemos que no es lo mismo trabajar la madera o trabajar la roca. Ellos fueron los principales. Y por lo mismo también tuvieron una destacada influencia en la metalurgia, en la extracción de metales. Fueron ellos los que iniciaron la extracción de metales para el trabajo, en el caso también para la escultura, para sus herramientas como civilización agrícola. Otro de los grandes legados que nos da la cultura india fue la trigonometría. Esa parte de las matemáticas que habla de las figuras geométricas y sus cálculos, importantísimas y que todavía y en la actualidad son fundamentales para el profesionalismo mundial de Occidente y de Oriente y de todas partes del mundo, pues ellos lo crearon. Y hablar de otro legado tan importante para nosotros en Occidente, el sistema numérico decimal. A la India le debemos este sistema que en nuestro país, aquí en México y que en toda América Latina, empleamos el sistema numérico decimal. La base 10, ellos inventaron el 0 y lograron dar la infinidad de los números matemáticos gracias al sistema numérico decimal, que prácticamente es de uso mundial, exceptuando quizás por ahí en China, en otras culturas, pero sí, de origen mundial, el sistema numérico decimal, legado que nos dejaron la cultura india. La religión hindú, el Vishnu que decimos aquí, la religión hindú, ellos nos dieron también ese legado. Y manejamos aquí el budismo por lo que yo les decía. Ellos lo crearon, pero en realidad quien le dio el florecimiento a esa religión budista fue China. Pero los creadores de la cultura budista fue la India, de donde obtuvo esa influencia la cultura china. Podemos ver entonces acá cómo dos culturas tan importantes de Asia forman parte de ese grupo selecto de las principales civilizaciones agrícolas. Pues bien, chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Estamos buscando la manera de hacerlo en partes para que ustedes puedan ir comprendiendo y conociendo un poquito mejor de cada una de estas culturas. De igual manera los invito a ampliar su conocimiento investigando sobre estas culturas, donde encontrarán y corroborarán esta información y encontrarán aún más sobre el legado de cada cultura, sobre su forma de organizarse y por qué no decir cómo ellos influenciaron y siguen influenciando en la vida de la humanidad entera. Pues bien, chicos, espero les haya gustado este video, estoy seguro que será parte de su acervo cultural y recuerden darle like si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video de este tipo. Hasta luego, chicos y chicas, y cuídense mucho.